Le doy gracias a Dios por estos 40 años que Dios me ha concedido en su gracia y en su misericordia de poder proclamar el Evangelio de la gracia de Jesucristo a las naciones del mundo. Abran sus Biblias, los que la traigan, en el capítulo 19 del Evangelio de Mateo. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. En estos seminarios es imprescindible traer su Biblia, una libreta, una pluma, en fin, ¿verdad? Porque esta es la forma en la que debemos abordar la palabra de Dios. Muy bien. Es increíble los cambios que hubo en el mundo en el siglo XX. Un siglo donde brincamos del burro al motor de gasolina. Después de casi 4.500, 5.000 años del burro y del caballo, en 1902 los hermanos Wright, norteamericanos, hacen la primera tentativa de volar. 1905 Henry Ford estrena su carro modelo T que corría 25 kilómetros por hora. En 1929 Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1945, Enrico Fermi y el doctor Oppenheimer alemán realizan la primera fisión del átomo, uranio 235 mezclado con plutonio, que son los elementos que forman la bomba atómica. 1954, el primer submarino. 1957 comenzamos a ver los Sputniks o los primeros satélites de comunicación. 1969 el hombre llega a la luna, y de 1969-70 que entra el internet con los satélites de comunicación, ya nada nos sorprende. Pero si escuchen esto, si en el siglo XX hemos visto este avance impresionante de la tecnología y los descubrimientos científicos, es increíble que al entrar al siglo XXI en el cual nos encontramos, los cambios se estén multiplicando mucho más rápido que en el siglo XX. Por ejemplo, en el 2015 Rusia y China envían tropas a Siria. Rusia lleva un acuerdo con Irán, y todas estas naciones que les voy a mencionar forman parte de las naciones que la Biblia profetiza que ocuparán el protagonismo antes de que el Señor Jesucristo venga. Todo esto para que nos demos cuenta en el momento tan importante que nos encontramos dentro de la sociedad. Turquía inicia su reislamización. ISIS amenaza establecer el califato y borrar la frontera entre Siria e Irak para quitar la monarquía de Jordania y Arabia Saudita y levantar o esperar al Mesías de ellos, que se llama el Mahdi, que supuestamente cuando el anticristo se levante, para el Islam será el Mahdi o el Mesías de ellos. Todo esto fue en el 2015. En el 2016, otro cambio. Arabia Saudita anuncia una coalición de 25 naciones para entrenar 350,000 tropas para ingresar a la guerra civil en Siria. Estados Unidos anuncia que respaldaría a Arabia Saudita. Putin anuncia que si esto es efectivo y eso hace Arabia Saudita, él comenzaría la Tercera Guerra Mundial. En el año 2017, en el cual nos encontramos ahorita, el loco psicótico, paranoico, esquizofrénico de Kim Jong de Corea del Norte acaba de amenazar mandar esta semana o la próxima semana una bomba de hidrógeno en el Océano Atlántico. Trump hace una semana amenazó el presidente de Estados Unidos que si este hombre lanza esta bomba de hidrógeno y la explota en el Atlántico, inicia la guerra contra Corea del Norte. Si Estados Unidos le contesta a Corea del Norte, va a entrar China, va a entrar Rusia, va a entrar Irán, y esto es el mundo en el cual nos encontramos viviendo. Estamos y somos la primera generación, damas y caballeros, familia de Dios, en tener el suficiente explosivos y poder nuclear para destruirnos en un minuto. Estados Unidos tiene el presidente un portafolio que contiene los códigos de las bombas atómicas. Si Corea del Norte lanza un misil contra Estados Unidos o Rusia lanza un misil, tardaría 32 minutos en llegar a Estados Unidos, lo detectarían los satélites.
pero el portafolio, perdón, 27 minutos, pero el portafolio que trae el presidente Trump tarda 32 minutos en abrir el portafolio, apretar los códigos, lanzar los códigos a los transatlánticos y a los buques de guerra que tienen los Tomahawk y a los submarinos, y poder ingresar tanto la marina como los soldados en la guerra. O sea, habría 4 minutos de retraso en los que el misil llega para que Estados Unidos pudiera reaccionar. Y de acuerdo a la Biblia, qué curioso y qué interesante que Estados Unidos no figura en las naciones que van a ocupar el protagonismo antes de la venida de Jesucristo. Nos encontramos en un mundo incierto. Nunca jamás los sistemas filosóficos e ideológicos como el comunismo, el fascismo, y todos los que prevalecieron en la Segunda Guerra Mundial, como fueron el fascismo, el nazismo, el comunismo, el pluralismo, el darwinianismo, y todas estas ideologías se están derrumbando hasta dentro de nuestros ojos. Es increíble, ¿verdad? Yo pertenecía al Partido Comunista en México antes de ser cristiano, y en mis tiempos ser comunista era ser ateo. Tú no podías ser comunista y ser ateo. Ahora el comunismo se desbarató. Desde que en 1989 el presidente Mikhail Gorbachev se presenta en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II para anunciar que el comunismo había fracasado en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios y porque, en segundo lugar, se habían aislado del capitalismo. Ahora el comunismo ya desapareció. Chávez, antes de morir, el expresidente de Venezuela, va y se confiesa con el Papa en Cuba para que le eche la bendición, por si las moscas, como dijo él, no sea que sea cierto y que realmente Dios exista. O sea, es una payasada todo lo que estamos viendo a nuestro alrededor. No hay valores, no hay ideologías, no hay verdades absolutas. Vivimos en un mundo incierto, un mundo relativista, un mundo donde tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, y es impresionante que después de más de 4.500 años tengamos este libro que se llama la Biblia, con los registros más antiguos de genética, de antropología, de psicología, de biología, de química, de física y de cualquier otra disciplina académica que ustedes me quieran mencionar. Aquí tenemos un libro que tiene todas las respuestas, y cuando la ciencia descubre algo, siempre acaban diciendo, y la Biblia tenía razón. Pero más que cualquier otra cosa, la Biblia es un libro donde encontramos de dónde venimos. Como el ser humano no sabe de dónde venimos, pues han especulado, hipotetizado, filosofado. Pues tal vez es increíble que este doctor Crick, que en 1954 descubre la hélice del ADN, del ácido desoxirribonucleico, y que le hayan dado el premio Nobel de la Medicina en 1954, ¿saben ustedes qué contestó este hombre increíblemente capaz y inteligente en todo lo que es el descubrimiento de la biología? Cuando le preguntaron, ¿de dónde cree usted que el ser humano apareció? El doctor Crick dijo lo siguiente: tal vez vinieron los extraterrestres y sembraron semillas en el mundo y aparecimos nosotros. Impresionante de un hombre que tenga un premio Nobel de Medicina, pueda tener una capacidad tan limitada para ni siquiera poder en su imaginación decirnos realmente de dónde venimos. Y como nadie sabe de dónde venimos, se inventó el darwinianismo. Y es una mentira que ha prevalecido durante más de un siglo. Desde que Darwin postuló su famoso libro El origen de las especies, se le sigue enseñando a tus hijos y a nuestros hijos en las universidades, en las secundarias. Mi esposo y yo estuvimos recientemente en el Museo Nacional de Historia en Londres, Inglaterra, y todo el primer piso estaba dedicado a Carlos Darwin y a que venimos de Chita. ¿Por qué? Porque el ser humano nunca va a encontrar, por medio de su propia investigación, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces es imposible, ¿verdad?, que alguien pueda haber ido hace millones de años a ver cómo comenzó el universo para poder decirnos realmente cómo comenzó el universo. Nosotros tenemos continuamente debates con ateos. Los ateos son mi plato favorito. Y cuando debatimos con ellos, siempre la pregunta de los 64,000 pesos, como decimos hace algún tiempo, es la siguiente. Bueno, si todo apareció por un accidente, ¿quién produjo el pensamiento? ¿Quién produjo el pensamiento? ¿Quién produjo la conciencia? La materia no produce nada. Entonces, explícame cómo vino todo esto a aparecer. Entonces, esta es la razón por la cual
tenemos suficientes armas e instrumentos y podemos ser luz en el mundo que nos rodea, porque esta es nuestra oportunidad. Para esta hora hemos nacido. No se imaginan cómo están escribiéndonos políticos, científicos, maestros universitarios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Ahora sí comienzan a darse cuenta que es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existe en todas las librerías del mundo, el único libro, el único que nos dice de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos. Y cualquier otro sistema de pensamiento que tú quieras inventar o que quieras penetrar, que tu gurú, que Walter Mercado, los hindúes, los musulmanes, etcétera, etcétera. Dime cualquier ideología, cualquier libro que tú me quieras citar y no tiene comparación con la Biblia. Ni en su contenido, ni en sus registros, ni en la arqueología, la geografía, la historia, que respaldan todas las evidencias que la Biblia nos presenta. Y la Biblia es el primer libro que nos dice qué es el matrimonio. ¿Cuál es el matrimonio? ¿Cuál es el fundamento de una sociedad? Y de acuerdo a la Biblia, antes de que Dios formara ninguna institución humana, ningún gobierno, antes eran patriarcados, se convirtieron en estados y vinieron a ser gobiernos. Antes de que cualquier cosa existiera, Dios estableció la familia como el fundamento de la sociedad. Y nos encontramos en el siglo XXI, donde la descomposición social más grande que cualquier sociedad puede experimentar es cuando la familia es atacada y viene el intento de destruir este fundamento para que se derrumben las sociedades. Y este es el punto al que hemos llegado en el siglo XXI, donde claro, siempre ha habido homosexualismo y siempre ha habido divorcios, pero en el siglo XXI se ha institucionalizado los matrimonios gays. Si tal vez el Partido Demócrata en Estados Unidos hubiera ganado las elecciones, en este año, en mayo, se iba a comenzar a legalizar el transgénero y la pederastia. ¿Sabían ustedes eso? ¿Saben ustedes que la sociedad de pederastas en Estados Unidos, porque la segunda enmienda permite en Estados Unidos esta libertad, dijeron, bueno, si a un hombre le gusta una mujer, y a mí me gustan los hombres y las mujeres, a mí me gustan los niños, ¿por qué no lo vamos a legalizar? ¿Por qué no lo legislamos también? Y estaban a punto de hacerlo. Y ahorita nos decimos, ¿cómo es posible? Oye, hace 15 años, ¿quién se iba a imaginar que se iba a legislar el matrimonio gay? Nadie lo hubiera imaginado. Siempre ha existido, pero no legislado, como lo hicieron los 5 jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos. De los 9 jueces, 5 votaron. ¿Y cuál democracia en Estados Unidos? Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el baluarte, el bastión de la democracia, y fue el único país que mantuvo la supremacía política, económica y militar en el mundo, y ahorita es el país más degenerado, con más problemas, y ante un sistema democrático que no existe ya. Ya son puras mentiras la democracia, ya no se consulta al pueblo, ya no es el pueblo el que puede hacer un plebiscito o ninguna votación. Esto es el mundo en el que estamos viviendo y el mundo está más confundido que nunca. ¿Y saben por qué vinieron todos ustedes aquí? Porque vinieron a un campo de entrenamiento. Este es un boot camp, como dicen en inglés, un campo de entrenamiento, donde todos nosotros tenemos que entender que somos agentes morales, responsables de nuestras acciones y que tenemos que luchar por nuestra familia. Tenemos que luchar por nuestro matrimonio. Es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Ninguna otra cosa, ni tu trabajo, que llegues a presidente de la República y tengas 5 empresas, nada es más valioso que tu familia. Y si tú alcanzas el mundo y ganas el mundo y pierdes tu familia, eres un pobre miserable, ¿verdad? Que debes de lamentarte, porque vas a darte cuenta que nada en la vida vale más que haberles dejado a nuestros hijos una herencia. Tú puedes dejarles a tus hijos $1 millón y $2 millones y nada más están esperando muchos hijos que se muere el viejo como alacranes para repartirse la herencia. Pero si tú les dejas a Jesucristo a tus hijos, sin un solo quinto, les has dejado la garantía que nunca los abandonará y nunca los dejará. Muy bien. En este pasaje de Mateo capítulo 19, vamos a la lectura de los versículos 1 al 12, porque van a ser la base de nuestro estudio en estos días que vamos a
reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una carne, sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre, con su mujer no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Hace algunos años todavía algunas familias se mantenían unidas de muchas formas. Y aunque siempre en la historia ha habido divorcios y pleitos y separaciones ocasionalmente, nunca a partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos en 1950 el 3% de las mujeres trabajaba, el 3%. En 1960, casi una década después, brincó al 30%. O sea, y comenzamos a ver en la década de los 60, mataron al presidente Kennedy. En la década de los 60 mataron a Martin Luther King. En la década de los 60 apareció Elvis Presley, aparecieron los Beatles, apareció el movimiento de la revolución sexual en los 60, aparecieron los grupos de rock satánicos, Judas Priest, Rolling Stones, Motley Crue, etcétera, etcétera. Y esta década de los 60 está considerada también cuando los Beatles, el famoso grupo inglés, fue a la India con los gurús, regresaron a Inglaterra y confesó John Lennon que fumaban marihuana. Entonces, antes de los 50, antes de los 60, perdón, pues no había el problema de el LSD, la dietilamida de ácido lisérgico, ni la marihuana, aunque así esporádicamente. Pero esta época de los 60 fue como una espiral de degeneración donde los hippies famosos, mi hermano, por ejemplo, que está aquí, traía el pelo hasta por acá y písanlo por todos lados, ¿verdad? Y él era hippie, yo era revolucionario, cada quien agarró su rollo en esa época. Entonces, es la época en la que comenzaron a nacer cantidad de niños donde las mamás no sabían quién era el papá, porque comenzaron las comunidades hippies a reunirse y se dormían 3 muchachas con 5 muchachos o 10 muchachos con 5 muchachas. Y todos con la bandera, es que no queremos la guerra de Vietnam, queremos protestar, no a la guerra, sí al amor, sin saber ni siquiera lo que es el amor. Entonces vino esta espiral en los 70, vino la cocaína, ya se comenzó a comercializar más la cocaína, etcétera, etcétera. Y vemos nosotros que los matrimonios comenzaron a erosionarse imperceptiblemente hasta llegar al punto donde nos encontramos nosotros, donde se encuentra el síntoma de descomposición social más grande que existe. La familia se está desintegrando. Y los gobiernos están respaldando estas legislaciones y están apoyando estas barbaridades simplemente para no quedarse atrás con otros países como los de Europa, que es donde comenzó el ateísmo francés y el racionalismo alemán, para que pudiéramos nosotros seguir la misma trayectoria. Antiguamente las familias se mantenían unidas
por 3 razones, si lo quieres apuntar. La primera, había unión familiar. Cada persona dentro de la familia tenía un gran significado. La mamá, el papá, los hijos, los tíos, los hermanos, hermanas, todos eran importantes. La vida se desenvolvía alrededor de la familia. El amor, la esperanza, la seguridad, el consuelo eran encontrados dentro del núcleo familiar. La familia actualmente comenzó a dividirse con la entrada de la tecnología moderna, la televisión, el internet, los iPhones, etcétera, etcétera. Y ahora nos damos cuenta, ¿verdad?, que no exagero, tal vez un 80% de las familias a la hora de la comida, todos los hijos están con su aparatito. Y dale, 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 y dale. Ya no platicamos cómo te fue en la universidad, papito, explícame cómo está, cómo ves el mundo, etc. Porque toda la tecnología ha venido absorbiendo y robándonos lo que era antes la unión familiar. Y esto es, vuelvo a repetir, imperceptible. Ahora hasta los niñitos de 2, 3 años ya están con sus aparatitos y ahí los ves hipnotizados con sus juegos y no los sacas de ahí y quítaselos y te avientan el plato de espagueti en la cara. En segundo lugar, el testimonio de la comunidad. Hace 30, 40, 50 años el divorcio todavía era considerado como un escándalo en la sociedad. O sea, existía, pero siempre había la conciencia de la sociedad para evitar el divorcio. Y estas tradiciones han sido completamente abandonadas y ahora es todo lo contrario. Y en tercer lugar, los principios morales. Tal vez esta es la fuerza más importante que mantiene unida a una familia, pero actualmente son tantos los divorcios que en Latinoamérica hay la estadística que les voy a comunicar. En Latinoamérica, desde el año 2005 al año 2010, 1 de cada 2 matrimonios se divorciaba entre edades de 18 a 23 años de edad. O sea, se están casando las muchachas porque ya quieren salirse de la casa, sus papás se han divorciado, ya en Estados Unidos la costumbre es que ya a los 21, 22 años, mijita, agarra tu departamento, porque no tienen la costumbre los latinoamericanos que somos de familia, somos de clan. Ahora otras muchachas porque ya no aguantan a sus padres, se van de su casa, otros porque no tienen dinero, otras porque se quedaron embarazadas, pero hay 1001 formas en las que justifican el casarse antes de estar preparados y lo sabemos muy bien. Aun cuando una mujer ya a los 20, 21 está lista para casarse, no es así el hombre. El hombre mínimo a los 30 años en esta época es la edad más o menos en la que puede él considerarse regularmente maduro para poder responsabilizarse con una mujer y tener hijos. Pero hay una vorágine que está comenzando, pero completamente a tapar el mundo y a ahogarnos en divorcios y en mantener a las familias que no tienen realmente, absolutamente ningún principio. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, Dios le dijo estas leyes a su pueblo Israel. Deuteronomio 4, 39 al 40. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Dios relaciona la obediencia a sus leyes con las bendiciones para la familia. Dios nos promete que si nosotros leemos la Biblia a diario a nuestros hijos y tenemos devocionales, matrimonio que ora junto permanece junto, separados de Cristo no podemos hacer. Si pudiéramos nosotros mantener nuestra familia en nuestros esfuerzos, con psicólogos, psiquiatra, doctora corazón, consejos, etcétera, Cristo no hubiera tenido que venir al mundo. Pero somos insuficientes. En Romanos 5 se nos califica como débiles, engañoso nuestro corazón. No tenemos la sabiduría ni la capacidad de poder dar un consejo sabio y saber cómo tratar a la esposa. Hay un concepto de masculinidad
completamente deformado actualmente en la sociedad. Se le llama el complejo de macho camacho, donde el hombre cree que la mujer que es de un nivel más inferior, donde tómala y déjala. Vean ustedes los feminicidios. Mi esposa tiene una organización que se llama Tamar, en el Estado de México, que se dedican a proteger a las mujeres que sufren violencia intrafamiliar. Y platiquen con mi esposa y no lo van a creer la cantidad de mujeres golpeadas solamente en el Estado de México y las muertes que hay de mujeres en la República Mexicana por machos camachos. Porque el hombre no sabe cómo tratar a la esposa y se van con cualquier muchacha más joven y la dejan embarazada y con los hijos, y la muchacha pues no ha acabado la carrera y no tiene cómo defenderse, y el hombre se aprovecha de la influencia que tiene y el poder que tiene en convertirse en un dictador de su casa. Y en estos seminarios vamos a poder educarnos y poder entender que no es la forma en la que Dios va a tratar con tu familia. Tú tienes que entender que somos responsables los varones, más que las mujeres, de mantener la unidad, la moral, la dirección, la esperanza, la seguridad en nuestras familias. Eso es un hombre a los ojos de Dios, no un macho camacho que propaga las televisiones y las telenovelas y los medios de comunicación. Como cristianos tenemos solamente dos opciones, recuérdalo durante toda tu vida: seguir la corriente del mundo o seguir los principios de la palabra de Dios. Cuando Josué iba a abandonar completamente ya a Israel, en el capítulo 24, versículo 14 y 15, Josué le dijo estas palabras a Israel para que pudieran decidirse, y son las palabras que Dios te habla a tu corazón hoy mismo también. Ahora pues, teman a Jehová, sírvanle con integridad y en verdad, quiten de entre ustedes los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y sirvan a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, escojan hoy a quién quieren servir. Tú vas a escoger en este seminario a quién quieres servir. Vas a decidir tu vida. Y escúchame, cada decisión que tú hagas cuando salgas por esa puerta, o el domingo que regreses a casa, o la semana que entra, la decisión que tú tomes en este seminario va a determinar, como tú no tienes idea, el futuro de tu familia y tu propia vida. Porque no estamos aquí por coincidencia. Dios quiere sacudir y quiere hacernos reflexionar, y así sacudirnos y mostrarnos que tenemos una sola vida. Una sola vida para poder decidirnos qué vamos a hacer con Jesucristo. Escoge hoy a quién quieres servir. Si a los dioses a quienes sirvieron tus papás cuando estuviste en otros lados, o a los dioses de los amorreos, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Ojalá que esa sea la decisión que tú puedas tomar cuando tú te encuentres aquí. Regresamos a nuestro pasaje de Mateo y veamos algo interesante en estos primeros versículos 1 y 2. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al lado del Jordán. Galilea era la región del norte de Israel. Esto es muy importante porque en Galilea estuvo Cristo 2 años. Y cuando esta narración toma lugar, nos está mostrando el Espíritu Santo que después de 2 años de estar en Galilea, y los galileos habiendo rechazado a Jesús y habiendo rechazado la luz, Jesús en el último año de su ministerio se comienza a dirigir al sur de Israel. En otras palabras, Judea se encontraba Jerusalén. Entonces vemos que Jesús desciende del norte geográficamente de Galilea y comienza a bajar hacia la cruz. Jesús sabía perfectamente bien el día y la hora en que él iba a morir. También lo sabía que en la última cena les dijo a los discípulos: esta es la última noche que tomo con ustedes el vino y el pan. Él sabía que al otro día, a las 3 de la tarde, iba a colgar, crucificado y muerto, en lugar por nuestros pecados. Es el único personaje en la historia que tenía conciencia exacta de los días que tenía exactamente para poder ministrar a su Padre.
Entonces Jesús ahora comienza a dirigirse hacia la cruz, hacia abajo. Y es interesante, vamos a recordar esto, porque en esta región de Judea, Juan el Bautista había estado ministrando anteriormente. Y sabemos nosotros, veamos rápidamente aquí en Mateo capítulo 14, que Juan el Bautista reprendió al rey Herodes, porque el rey Herodes se estaba metiendo con su cuñada. Y cuando los fariseos, por eso vamos a entender el pasaje, cuando los fariseos comienzan a atacar a Cristo en el pasaje que nos encontramos, es precisamente porque los fariseos sabían que en la región de Judea, a donde Jesús estaba descendiendo, en el sur de Jerusalén, ahí es donde el rey Herodes había matado a Juan el Bautista, y ahora los fariseos le tendían una trampa a Cristo preguntándole acerca del divorcio, para que el rey Herodes oyera también que Jesús hacía lo mismo que el Bautista, y de esta forma que el rey Herodes lo pudiera matar. Dice en Mateo capítulo 14, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes, versículo 3, había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícita tenerla. Entonces, ¿por qué mató Herodes a Juan el Bautista cuando el mismo Herodes le gustaba escuchar la palabra de Dios? Como hay millones de personas que les gusta, van a la iglesia el domingo, pero nunca vienen a los seminarios, nunca se deciden, y se mueren en sus pecados y se van derechito al infierno. Tú puedes burlarte todo lo que quieras y despreciar todo lo que quieras, pero quiero decirte que Dios te ama. Dios te ama, y de tal manera nos ha amado Dios que nos ha dado a su Hijo unigénito. Dios ya no puede hacer nada, los cielos cuentan la gloria de Dios. Las leyes físicas que Dios estableció, el electromagnetismo, las leyes nucleares, las leyes que existen alrededor de la gravitación, todo eso existe gracias, y la ciencia existe porque hay leyes. Y así como hay leyes universales que los científicos necesitan para poder tener la física y la astronomía y la química, etcétera, etcétera, hay leyes morales. Y estas leyes morales son inexorables. Ni tú ni yo somos dioses. Esta es la razón por la cual el mundo se encuentra en el relativismo. Tú dices tu verdad, esa es mi verdad. ¿Sabes una cosa? Si no tuviéramos un parámetro, si no tuviéramos un código de ética y de moral, pues cada quien que haga lo que bien le parezca ante sus ojos. Pues para mí esto es bueno, para ti eso es malo, déjame vivir mi vida. Imagínense que llegáramos a ese punto. Esta es la razón por la cual el mundo se encuentra como se encuentra, porque cada quien hace lo que le da la gana según su mejor parecer. Y Dios ha dejado claramente establecidos sus leyes y sus mandamientos para decirnos: no son ustedes animales, son ustedes agentes morales responsables de cada acción que tú tomes, y de cada acción que tú tomes encontrarás consecuencias para el bien o para el mal. Regresamos a Mateo 19. Y esta es la razón por la cual dice la Biblia: Jesús se dirigió ahora a Judea, al lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, dice la Biblia, y lo sanó allí. La mayor parte de la gente que seguía a Jesús, nos revela la Biblia, le seguían por interés. Le seguían simplemente porque vieron a un sanador, a un milagrero, a un hombre que les daba pan, que multiplicó una vez, ¿verdad? 5,000 panes a una multitud impresionante y les dio de comer. Y esta característica del ser humano no ha menguado. El ser humano sigue así y manifestando su conducta de la misma manera. Millones de personas que se dicen religiosas lo hacen por conveniencia. Yo recuerdo muy bien a uno de mis héroes era, nosotros descendemos de familia italiana, nuestros abuelos eran sicilianos, de Palermo. Y mi gran proyecto para mí, mi gran ilusión era traer la mafia a México. Imagínense nada más qué enchamucado estaba, ¿no?
Era mi sueño ser mafioso, un capo aquí en México, no de los cárteles, sino de la mafia italiana. Y aquí en México tenemos que traer y compartir y la establecemos aquí. Que Don Corleone ni que nada. Bueno, este sueño, ¿verdad? Que yo tenía de traer así, me di cuenta que era una cosa que tenía que establecerse a través de la maldad. Pero al mismo tiempo, como mis padres fueron muy católicos, bueno, mi mamá todavía cumplió 92 años este octubre pasado, vimos que los principios que teníamos, y uno de mis héroes era Al Capone, el que pone los discos. Y una de las biografías de Al Capone, yo estudié la biografía de Al Capone, Babyface Nelson, John Dillinger y todos los grandes asesinos y mafiosos y todo, ¿verdad? Porque yo quería seguir la línea de lo peor, ¿verdad? Y una de las cosas que Al Capone hacía era en Navidad se vestía de Santa Claus y regalaba dulces a los niños. Y todos, ay, mira, no es tan malo, ¿verdad? Y pasaba Navidad y agarraba la ametralladora y mataba 500 personas. Entonces nos damos cuenta cómo detrás de la religiosidad se encuentra la maldad escondida. Es lo que les quiero referir. Hay cantidad de gente como el rey Herodes, que traen su medallota aquí de la religión a la que pertenecen, pero se dedican, ¿verdad?, a vender drogas, se dedican a esto, se dedican al otro, se persignan el domingo y de lunes a viernes se portan como hijos del anticristo. Qué fácil es vivir de esa manera. Nosotros teníamos familiares, me reservo el nombre, de personas súper religiosas. Y recuerdo un tío de nosotros, ¿verdad?, que en una boda me invitaron a compartir el mensaje y él no quiso ir porque pertenecía, dizque, a otra religión, fue lo que nos dijo. Y al otro día que me regresé yo a Acapulco en el avión en el que iba yo, él iba entrando con 2 de sus amantes. Y así es la sociedad. ¿Por qué? Porque no ha cambiado el corazón. Creemos que pertenecer a una religión y persinarnos y dar un diezmo al Opus Dei o a esta organización, ya nos lavamos la conciencia. Tú vienes a la Biblia y te das cuenta que el Dios de la Biblia tienes que reconocerlo como tu amo y como tu Señor. Y tienes que hincarte y rendirle tu corazón y darte cuenta que en el momento que lo hagas, no estás sacrificando nada. Él lo hizo todo en la cruz. Lo que le estás haciendo es abriendo tu corazón al bien, a la seguridad, a la esperanza, al amor, a la paz, a eso que anhelamos tener, pero sin Él. Y solo con Él es posible poder vivir de esta manera. Muy bien, vemos entonces que le siguieron grandes multitudes y ahí comenzaba Él a sanarlos. Y mientras estas personas comenzaron a seguir a Jesús, le comenzó a seguir otro grupo de comunistas, nazis, fascistas, los más grandes religiosos que existían en tiempos de Jesús son los que se dedicaron a buscarlo para poder entramparlo, finalmente matarlo, porque simplemente él venía a combatir las religiones. Y antes de pasar más adelante, es preciso aclarar este punto. Las religiones, la palabra religión viene del latín, volver a, ligos, ligar. Entonces, una persona religiosa puede ser católico, protestante, mormón, testigo de Jehová, nazareno, bautista, presbiteriano, musulmán, hindú, etcétera, etcétera, menos budista, porque el budismo es una religión atea, ¿sabían? Gautama Buda no creía en Dios y los budistas no adoran a ningún Dios, pero está clasificada de manera interesante dentro de las religiones. Entonces el comunismo está considerado como una religión también. Entonces las religiones son personas que pertenecen a una ideología o a un grupo de pensamiento que se ha desarrollado por hombres. El budismo, Buda, el hinduismo, que es de las más antiguas, los que la fundaron, Mahoma fundó el Corán y el Islam, etcétera, etcétera. El judaísmo, Abraham lo consideran como el fundador del judaísmo, etcétera, etcétera. Y la religión que tú busques, los mormones, José Smith, que lo tuvieron que matar porque Estados Unidos comenzó a proclamar que no se prohibía la poligamia.
y José Smith comenzó a decir en el siglo XIX que se le apareció un ángel y que él tenía que tener, llegó con su esposa y le dijo, no eres la única, va a venir 8 a acostarse en el colchón con nosotros. Yo llevo en la noche a mi esposa y le digo eso y duermo en el suelo. Entonces, todas las religiones, cuando tenemos debates con personas religiosas, siempre les decimos, ¿quién es el líder de tu religión? ¿Quién es el que fundó el sistema de pensamiento que tú vienes a debatir? Dímelo, o sea, y vamos a los orígenes y a demostrar, Mahoma se acostó con una niña de 7 años y la hizo su esposa. Por favor, Gautama Buda acabó en McDonald's. Entonces podemos seguir con todos los líderes religiosos y darnos cuenta cuál es el origen, y venimos a la Biblia y a Jesucristo y es incomparable. Es incomparable Jesús, es incomparable las Escrituras, en todas las verdades absolutas que contiene. Entonces tenemos que llegar a un momento en la vida en que tenemos que escoger. Por eso el cristianismo no es una religión, apunta a eso. El cristianismo es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que vive, que existe, que a los 3 días se levantó de los muertos, que nos dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, la resurrección y la vida, y que nos ofrece sus manos taladradas por los clavos y su cabeza llena de sangre en la cruz, y nos ofrece Él pagar una cuenta que tú tenías y que yo tengo de pecado, y que nunca nuestras buenas obras lo iban a poder pagar, y es el mensaje más grandioso que combate todos los temas de pensamiento. Una vez que tuvimos un debate con Nino Canoni y el señor Jacobo Zabludowski en México, teníamos un gurú, un rabino del judaísmo, un budista, etcétera, etcétera, y finalmente después de 3 o 4 días de alegar, se llamó el programa Los Fantasmas. ¿Y qué hay después de la muerte? Les acabé diciendo, ¿cuál es tu libro? Como decimos en mi rancho, ¿quién es tu gallito Giro? Dime quién es tu líder, dímelo por favor, mencióname, y el libro que respalda tu ideología que estás tratando de debatir. Y finalmente, cuando saqué yo la Biblia les dije, ¿conocen ustedes un libro más grande que la Biblia? Miren, familia de Dios, no hubo nadie que se atreviera a contestar ¿qué libro es mayor que la Biblia? Y en estos 40 años que tenemos predicando este mensaje, no he encontrado a un astrónomo, un físico, un presidente, a un político, un deportista, un artista que se atreva a decirme, te presento otro libro mejor que la Biblia. Y tráeme tu personaje, el que quieras, y comparémoslo con Jesucristo. No existe. Ya partiendo de este punto lógico y elemental, nos damos cuenta que tenemos que estudiar y seguir a Jesucristo, si creemos realmente que Él es el Hijo de Dios. Versículo 3, Mateo 19. Entonces vinieron los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Los fariseos tenían 2 objetivos al hacerle esta pregunta a Cristo. Uno, desacreditarlo con la gente. Siempre estuvieron buscando la manera de arrinconarlo, y cuando Jesús contestaba, los dejaba con la boca callada, y siempre decían, pues nos va a contestar azul o negro, o blanco o negro, y les contestaba, no, es gris. Nunca se esperaban los religiosos que las respuestas de Cristo nunca las habían ellos considerado con anterioridad. Y entonces estos hombres, ¿verdad?, comenzaron a tratar de destruir en segundo lugar su ministerio por envidia. Si la envidia fuera tiña, como dice en México, ¿verdad? Pero dice la Biblia también en el libro de Eclesiastés de Salomón, toda obra del hombre despierta la envidia de su prójimo. Si tú en tu vecindario te compras un mejor coche, un mejor vestido, un mejor traje, lo puedes asegurar, hay cantidad de gentes que te está envidiando. ¿Y por qué ella tiene vestida de china poblana y yo no me he visto como ella? ¿Y por qué este está de charro, verdad? Y yo ando todavía aquí todavía con garras. ¿O por qué se compró ese Mercedes-Benz y yo todavía ando en bochito? La envidia es el origen por el cual Caín mató a Abel. Y es el pecado, la envidia, por lo cual los fariseos crucificaron a Cristo. Que es siempre estar deseando lo que no tenemos, y a esas personas
comenzar a juzgarla de una forma completamente equivocada. Miren, les voy a decir una grande verdad. Cuando estaba yo en el comunismo, una de las cosas que nos habían entrenado era que Estados Unidos era imperialista. Y cuando tú oyes a Chávez y compañía y comunistas, el imperialismo, ¿sabes lo que es un imperialista? Vamos a comenzar a definir términos. El único imperialista ha sido Rusia, porque son los únicos que han llegado después de la Segunda Guerra Mundial y ahí se querían quedar. Por eso dividieron a Alemania Oriental y Alemania Occidental. Estados Unidos nunca, ni cuando fue a Granada, ni cuando agarraron a Noriega, nunca se quedó en ningún país. Ni siquiera en Irak, sacaron hasta los soldados de Irak después de haber derrocado a Saddam Hussein. Entonces, ¿cuál imperialismo? Pero son ideas que tratan de meter a la gente. Y en Latinoamérica se nos inculcó que la razón de la pobreza en Latinoamérica eran los imperialistas. Y que como ellos tenían el dinero, nos habían quitado. O sea, el comunismo y el socialismo te enseñan exactamente la misma manera de pensar. Si se reparten, decía Marx, el proletariado combate a la burguesía y el proletariado toma el poder y se reparte equitativamente las riquezas, todo el mundo feliz y contento, todo el mundo a Disneylandia y todo el mundo va a progresar. Es la mentira más grande porque es robar con credencial. Dame aquí lo que es tuyo, pero con derecho. Entonces el comunismo le comenzó a llamar al robo expropiar. Se oye más bonito, ¿verdad? Venimos a expropiar por causa del Estado y no le llamaron matar ni asesinar, le llamaron eliminar también por causa del partido. Se oye más bonito, ¿verdad? Comenzaron a barnizar todos los pecados y toda la forma de poder apoderarse de la gente, pero siempre acababa en sus propias bolsas. Entonces todo es un engaño en los sistemas de ideología que tratan de engañar a la gente prometiéndole siempre una mejor vida, y no hay un sistema, no hay un presidente, no hay un hombre, no hay Mesías más que Jesús. Y cuando llegamos a esa conclusión, dejamos ya de tener sueños marihuanos, de pensar tantas tonterías, ¿verdad? Y salimos de Disneylandia y enfrentamos la realidad. Lo querían desacreditar. Ahora, en tiempos de Jesucristo había dos corrientes acerca del divorcio. Y se me olvidó comentarles que el tema de este seminario se llama ¿Cómo evitar el divorcio? Va a ser el tema que vamos a tratar en 3 días y medio. ¿Cómo evitar el divorcio? Y tenemos que profundizar qué es el matrimonio, qué es el divorcio, cuándo es permitido el divorcio y bajo qué causales Dios puede a las víctimas del divorcio bendecirlas cuando ellas fueron abandonadas por él o por ella. Había 2 rabinos en tiempos de Cristo llamados Shammai y Hillel, con H y doble L. Shammai enseñaba que no había divorcio bajo ninguna circunstancia. No te puedes ir, no importa lo que tu marido te haga, no te puedes divorciar. Y Hillel enseñaba que se podía divorciar por cualquier razón, inclusive porque la esposa le quemara el guisado o poner demasiada sal al alimento, se podía divorciar. Imagínense nada más, ¿no? Y este rabino Hillel había muerto 20 años antes de Jesús. Entonces había un clima durante el tiempo de Cristo de confusión, y los fariseos, pues claro que después de oír a Hillel y a Shammai, pues lo querían arrinconar y a ver tú por qué permitiste el divorcio y tú qué piensas del divorcio, y estaban expectantes por ver qué cosa les iba a contestar Cristo. Los fariseos sabían también que Jesús tenía otra enseñanza acerca del divorcio, porque en Mateo capítulo 5, versículo 27 al 28, Jesús había dicho lo siguiente: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera de ustedes que mira, nada más mirar, como los chinitos, nomás mirando a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Versículo 31. Fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, o sea, él estaba citando a Shammai, a Hillel, perdón. Yo les digo que el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación,
hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. En otras palabras, Cristo venía a enseñar la profundidad de Dios. Esto es muy importante, pongan mucha atención. Hace poco, varios militares de diferentes naciones nos mandaron correos preguntándonos: yo soy capitán del ejército en esta nación, ¿puedo matar? Yo voy a ir a la guerra, ¿puedo matar? Si mi país es invadido, yo como cristiano y pertenezco y soy policía, ¿puedo matar? Y estas son preguntas muy interesantes que tienen respuesta en la Biblia, porque en la Biblia no existe simplemente el matar, sino que la palabra original en el hebreo son completamente diferentes al lenguaje que tenemos en el castellano. En la Biblia, cuando en Éxodo dice no matarás, significa con alevosía, con ventaja y con planeación y premeditación. No matarás. Pero la otra palabra que se usa, araj, en el hebreo, es en defensa propia. Entonces, si alguien entra a mi casa y yo soy policía, por ejemplo en Estados Unidos, donde mi esposo y yo vivimos en Dallas, y llegamos a una localidad que está muy alejada de la ciudad de Dallas, donde tenían todos los rancheros sus ranchos, y lo primero que me dijeron cuando llegamos a esa colonia es que yo necesitaba tener armas en mi casa. Yo nunca he tenido armas. Desde que tenía 13 años andaba con una 9 milímetros aquí hasta los 25 que me convertí. Entonces fuera de eso ya no volví a tener armas. Usted necesita comprarse una pistola, me dijeron. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los estatutos de colonos, de los homeowners que le llaman en Estados Unidos, nos protegemos unos a otros. Y si usted ve que se mete un ladrón a mi casa y usted tiene arma, me ayuda a poder impedir que se meta a robar mi casa y lo truena. Entonces, tuve que ir a tomar un curso de 3 días en Estados Unidos, donde fuimos con psiquiatras y psicólogos y te enseñan cómo son las armas, cómo disparar. Si entras a un banco y alguien está robando, la pregunta que te hacen es, y tú traes la pistola y tienes el derecho a portar armas, ¿qué harías con el ladrón? ¿Le disparas? Y la respuesta es, no puedes dispararle. Y si ves corriendo que alguien sale de tu casa, ¿le disparas? Tampoco, porque no somos policía. Es para defensa nada más tuya, de tu esposa, de tu familia. Si entras a tu casa y ves la puerta abierta, ¿entras a buscar al ladrón? No. Tu obligación es hablar a la policía, ellos deben entrar a tu casa y buscar al ladrón. Tú quédate afuera porque tú no eres policía. Entonces te entrenan para saber cómo usar las armas. Y después nos mandaron al campo de tiro y tienes que pasar más del 75% de darle al blanco para que tenga la licencia. Después tienes que tener 10 años que nunca te hayan parado la policía por drogas o por alcohol o por intoxicación, y después mandarla al FBI para comprobar que no tienes antecedentes y entonces tenga tu licencia para portar armas. Y después de todos esos exámenes que pasé, tengo la licencia para portar armas, y ahí traigo el cohete de vez en cuando aquí metido, ¿verdad? No es verdad, ya casi no la tengo ahí en la casa, ¿verdad? Pero no y me gusta disparar al blanco de esas cosas. Pero a lo que voy es lo siguiente, si yo tuviera la oportunidad en la que llegan a mi casa 2 ladrones y entran al cuarto de mis hijas, ahí sí puedes matar al ladrón. Y tiene que ser de frente y si está armado, para que puedas defenderte en defensa propia. Entonces, la Biblia permite matar en defensa propia y ya no es asesinato, es quitar la vida en defensa de tu familia. Entonces, los soldados y los policías que van a la guerra no están asesinando. Cariño, chino, soítalo, Bueno, si lo haces con esa intención, entonces sí. Pero si lo haces por defensa, no puede ser. Entonces, Cristo viene a explicarnos eso. ¿Puedes tú adulterar cuando te acuestes con una mujer? No. Simplemente salir ahorita a la playa y hacerle así un bikini, monitorearla y más filmarla. Estás filmándola aquí, ahí te queda, ¿verdad? No necesitas decir, Señor, gracias a Dios que no he adulterado. Este es el concepto que tenían los fariseos. Ellos físicamente nunca se habían metido con las mujeres, pero desvestían a las mujeres de los pies a la cabeza cuando las veían. Y Jesús se dio cuenta de eso, porque Jesús conocía el corazón de los hombres. Y Jesús viene a tratar con el corazón. En otras palabras, no es asesino el que jala el gatillo, es asesino el que lo jala con odio, con rencor o por venganza. Es un asesino delante de Dios. No el que jala,
para poder defenderse. No es adúltero el que físicamente se acuesta con una mujer. Solamente con mirar a una mujer y mantener o ver pornografía ante los ojos de Dios, eres un adúltero. Y esto a los fariseos, ya se imaginan ustedes la conmoción que sufrieron al escuchar que profundizaba mucho más el pecado el Señor Jesucristo. A Dios le interesa la forma como pensamos. Adán y Eva no pecaron cuando agarraron la fruta y se la comieron. Cuando ya decidieron mentalmente, anticipadamente, ir en contra de la voluntad de Dios, ya habían pecado en su corazón. Entonces, nadie cae en el adulterio de la noche a la mañana. La persona que cae en el adulterio tenía una semana, un mes, 2, 3 meses, psicológicamente siendo preparado, con magazines, con pornografía, coqueteando con su secretaria, pasándose de listo hasta que llega la oportunidad, y es cuando tú caes. Y ahí Dios no te va a respaldar, porque no hay tentación que no sea humana. Dios nos librará de cualquier tentación cuando nosotros vivimos en la santidad. Entonces tenemos que cuidarnos y vamos a aprender todo esto a través de este seminario. Muy bien. Entonces Cristo lo dice claramente y los fariseos querían destruirlo precisamente por esto. Ahora bien, la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Regresamos a Mateo 19. Él respondiendo, versículo 4, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Mañana en la mañana vamos a ver y analizar profundamente la respuesta de Jesús. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, porque son palabras fieles y verdaderas. Oh Dios, tú eres el único que puedes darnos vida, dirección, abundancia. Tú eres el Dios de esperanza y de todo consuelo. Tú nos has traído porque amas el matrimonio. Tú estableciste la familia y sabemos que es la única esperanza para cualquier sociedad. Cuando las familias se desintegran, una sociedad no puede sobrevivir, como sucedió con el diluvio y con Sodoma y Gomorra. Y nos acercamos precipitadamente a ese punto de la historia donde las familias están a nuestro alrededor desintegrándose. Y tú nos mandas ser testigos en esta sociedad, ser luz, levantar la antorcha con valor, salvar a los más que podamos y decirles: arrepiéntanse de sus pecados. Hay otro camino, hay otra vida mucho mejor que la que tú crees separándote de tu esposo. Es un engaño y una trampa creer que vas a ser feliz con otra mujer o con otro hombre. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que luchemos hasta el final y Él nos da el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.